Buenas noches, mis compañeras Luisa Cardoso, Angie Vanessa Lozano y quien les habla, Isabela Rodríguez Quintero, realizamos para el curso de lingüística una investigación sobre cómo la tecnología ha cambiado la forma de expresión verbal entre los jóvenes de 13 a 17 años del municipio de Fresno Tolima, Cartagena del Chairá y Florencia Caquetá. Justificación. A lo largo de nuestra investigación nos hemos centrado y enfocado en cuáles podrían ser los factores que determinan cómo la tecnología ha cambiado la expresión verbal entre los jóvenes de 13 a 17 años pertenecientes a los municipios de Fresno Tolima, Cartagena del Chairá y Florencia Caquetá. Aquí plasmamos una investigación bajo una sociedad y comunidad. Es muy importante realizar estos estudios porque nos orienta a la vida profesional como futuros comunicadores sociales, donde se pueden adquirir conocimientos en la práctica que nos conduzca a tener alternativas y estrategias para el desarrollo de futuros proyectos. Es pertinente adelantar este tipo de investigaciones porque nos proyecta hacia el conocimiento más a fondo de esta problemática, sus causas, sus consecuencias y los medios que nos llevan a la solución de este mismo, aportando estudios que puedan ser tomados por los padres, educadores, con el fin de diseñar programas y recursos para afrontar esta dificultad por medio de enseñanzas de autocuidado y desarrollo del modo de comunicarnos con responsabilidad y respeto hacia los demás. Finalmente se deduce que ya logradas las respuestas de nuestros entrevistados y encuestados, la adolescencia es una etapa donde su interés es mayor al experimentar y donde sus curiosidades son extraordinarias. Por tal razón las TIC son medios de mayor investigación por ellos mismos, ya que no les agrada aprender por parte de otros y toman decisiones en profundizar más en estas, generando un mayor conocimiento y asimismo estrategias, pero también ocasionando dificultades y errores, los cuales se manifiestan en que ellos toman todo lo que ven allí y lo hacen visible en la vida cotidiana de cada uno. Presentan efectos como el habla, la expresión verbal, el carácter, el pensar de las cosas, sus ideas, etc. Padres de familia o adultos mayores encargados en brindarles el bienestar, salud y apoyo a los adolescentes deben reflexionar sobre la problemática actual de estos y asimismo tomar medidas más rígidas y con mucha responsabilidad frente a esto. Como marco teórico utilizamos las teorías Tecnología y Lenguaje de dos autores. El primer autor es José María Merino. Explica que la tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y habilidades con un claro objetivo: conseguir una solución que permita al ser humano desde resolver un problema determinado hasta el lograr satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. Está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De una forma u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día implican la utilización de algún dispositivo tecnológico. El segundo autor es Jean Piaget. Explica la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los diversos aspectos que integra la superestructura de la mente humana. Las frases se clasifican en dos grandes grupos: las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado. Estas a su vez se dividen en las siguientes categorías. La primera categoría es el lenguaje egocéntrico, que significa repetición o ecolalia. La segunda categoría es el monólogo, que significa el monólogo colectivo. Y la tercera categoría es el lenguaje socializado, que significa la información adaptada. Lo anterior se relaciona con nuestro tema de investigación porque el tema central fue la influencia de las tecnologías en los adolescentes, el cambio de sus expresiones verbales y el lenguaje utilizado por ellos en la actualidad. El correspondiente es plantear nuestro diseño metodológico, el cual ha sido cualitativo, donde a medida de su elaboración íbamos logrando nuestros objetivos y así sucesivamente pasando por una serie de procedimientos con el fin de dar una solución a nuestra pregunta, problema, propuesta.
El tipo de método fue etnográfico, el cual corresponde a un método de estudio teniendo por objetivo observar y registrar las prácticas culturales, los comportamientos sociales, las acciones y decisiones de los diferentes grupos humanos. El tipo de investigación ha sido explicativo, donde su propósito ha sido explicar por qué ocurren y en qué condiciones se manifiestan los fenómenos de estudio. Las técnicas de investigación utilizadas han sido entrevista y encuesta, las cuales hemos utilizado 10 adolescentes para ellos entre las edades de 13 a 17 años, primeramente con autorización de sus padres. Otro punto es plantear los resultados generales de nuestra investigación como análisis de resultado en la técnica de investigación de entrevista. Hemos utilizado 3 categorías, las cuales han sido impacto, las TIC y adolescentes. En las TIC, según la respuesta de nuestros entrevistados, en la categoría impacto se logra deducir que la tecnología, la información y la comunicación se han vuelto indispensables para ellos en todos los aspectos, como en el estudio, en la investigación, en el entretenimiento, en la ciencia, en el uso de equipos tecnológicos, en medios comunicativos, etc. En la categoría de las TIC se concluye que los adolescentes conocen los beneficios y los perjuicios de las TIC, donde su mayor uso se evidencia en páginas web, en redes sociales, en correos electrónicos y en el medio de la televisión. En la tercera categoría, que ha sido adolescentes, logramos deducir que se sienten conformes con su etapa de adolescencia, donde sus responsabilidades han sido mayores, pero donde los han llevado a conocer más la realidad de las cosas, donde han conocido a destapar los tabús que traían desde su niñez y en tener un buen manejo de los equipos tecnológicos, empezando a tener conciencia de sus hechos y también de las consecuencias, ¿sí? En encuesta hemos utilizado también las 3 categorías, las cuales han sido impacto tecnológico con 12 preguntas, las TIC con 10 y comunicación verbal entre adolescentes con 10 preguntas. Las más reiterativas en impacto tecnológico ha sido frecuenta más el WhatsApp, con un 60% según la encuesta, ¿sí? Y el 60% afirma que la expresión verbal por causa de la tecnología ha cambiado, ¿sí? Esta ha sido influida en su expresión verbal, en el cambio de su expresión verbal. En la segunda categoría de las TIC, una de las ideas más reiterativas ha sido que el 80% confirma que los medios sociales son útiles para las generaciones, no solamente para en estos momentos nosotros, sino que para las generaciones también lo será. Un 100% que el medio de las tecnologías digitales influyen mucho en la importancia del estudio, ¿sí? En mejorar el estudio, ya sea para universitarios, primaria, bachiller, ¿sí? Nos influye mucho en esto, por lo tanto nos ayuda a mejorar y así. En comunicación verbal, que es la tercera categoría, comunicación verbal entre adolescentes, se confirma que el 80% conoce este concepto de expresión verbal y un 60% que la expresión verbal la han aprendido desde su casa y el 40% en las redes sociales y en amistades, ¿sí? Concluimos entonces que los adolescentes en esta etapa es donde sienten mayor curiosidad por investigar, ¿sí? Por estar informados, por comunicarse, por averiguar, por conocer cada equipo tecnológico. Con el estudio de cómo la tecnología ha cambiado la forma de expresión verbal entre los jóvenes de 13 a 17 años del municipio de Fresno, Tolima, Cartagena del Chairá y Florencia, Caquetá, evidencia cómo la comunicación influye en todos los estilos de vida, pero en especial en la construcción del aprendizaje de los niños, jóvenes y adolescentes con sus diferentes modos de relacionarse con los demás. De esta manera,
logramos cumplir los objetivos de nuestro planteamiento.